Hola, muy buenos días. Sé bienvenido a una transmisión más. Te invitamos a que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Él es bueno y Él se merece toda la honra y toda la gloria. Acompáñanos con este hermoso himno. Vamos a continuar exaltando el nombre de nuestro Dios. Trae a tu mente todos esos motivos por los cuales Él es el único que merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Vamos a cantar. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande
Este es el tiempo de la lectura bíblica. Lo leeremos en Salmos capítulo 86, versículos del 1 al 13. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre todos los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Y a este Dios es al que oramos, este Dios que dice su palabra, que es grande en misericordia y que Él escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración. Yo espero que esa sea tu confianza cada vez que nos acerquemos a Él en oración. Y con esa confianza también dejamos ante Él nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias. Te pido que si tienes alguna petición que quieras que nuestra familia Betel esté orando entre semana, la dejes en los comentarios o mandes un mensaje a nuestras redes sociales para estar orando por ella. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu bondad y tu amor para con nosotros. No somos merecedores de todo ello, Padre, pero tú tienes a bien mostrarnos todas estas bendiciones. Señor, queremos llegar ante ti para entregarte todas nuestras cargas, las peticiones que hay en nuestro corazón, tú las conoces. Te pedimos por aquellas personas que están pasando por situación difícil, por situación de prueba, que tú seas, Padre, y tú muestres tu favor en sus vidas, tú sanes al enfermo, Padre, ayudes al necesitado, proveas para cualquier tipo de necesidad que haya en sus familias, en sus vidas. Te agradecemos, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque podemos cantar, alabar a tu nombre, Señor, y tenemos la confianza de que tú nos escuchas. Quédate con nosotros y agrádate todo lo que hagamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y a este Dios que es grande en misericordia, vamos a seguir alabando. Confía en ti, me has ayudado.
Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Continuaremos con la introducción a la predicación a través del hermano Marro Caranco. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros. Este es un día especial para la Iglesia Betel, dado que hoy estamos reabriendo nuestras instalaciones, estamos transmitiendo en vivo, estamos teniendo reuniones presenciales. Así que si usted nos quiere acompañar, le invitamos para que venga. Estamos aquí en la zona centro de Guadalupe. Si usted se viene como referencia, le voy a dar la estación del metro Lerdo de Tejada. Si usted llega a la estación del metro, ya sea en su vehículo o en el mismo metro, de ahí usted se baja en la estación del metro, voltea hacia el sur, hacia el Cerro de la Silla, y ahí camina por esa calle que se llama Lerdo de Tejada. Al decir cuadra y media, ahí estamos, en una privada, ahí estamos en la esquina, usted va a ver el edificio, y si nos quiere acompañar, vamos a estar aquí los domingos a las 11:15 en punto. No estamos dejando de transmitir,
también se está transmitiendo clases para niños, clases para jóvenes y este culto, así que estamos tratando de servirle, estamos tratando de edificar la vida de muchos. Así que le vuelvo a decir gracias por estar ahí detrás de su aparato receptor, esperando que Dios bendiga todo este tiempo. Le invito para que traiga su Biblia, muy importante siempre, este tiempo de reflexión y meditación es en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Así que le invito para que acerque su Biblia y ahí la tenga preparada en la carta a los Hebreos. Está ya es una de las cartas o de los libros finales del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Vamos a estar meditando en el capítulo número 5. Ya cerramos el tiempo de meditación en los Salmos. Quizás lo retomemos más adelante con otros salmos diferentes. Nada más tenemos 150 salmos para meditar, así que solamente nos faltan 145 salmos que podemos acercarnos y disfrutar la bendición que Dios nos ha dado a través de su palabra. Permítame orar para entregar este tiempo en manos de Dios y que sea Dios quien bendiga este tiempo. Buen Padre, muchas gracias porque nos permites este día especial donde nuestro corazón se llena de gozo al poder ver a otros seguidores tuyos que hoy vienen y se congregan, y aunque nos cuesta mucho trabajo no poder abrazarles como lo hacíamos antes, saludarnos de beso o darnos un buen apretón de mano, qué gozo saber que ahí están, que de alguna manera tú les has permitido haber sobrevivido a todo este tiempo, que no ha terminado la pandemia, pero aquí estamos, Señor. Por eso te decimos gracias. Y queremos poner en tus manos este tiempo para que tú bendigas la exposición y la meditación de tu palabra. Y que esto sea un bálsamo a nuestras vidas, un refresco a nuestras vidas, para que entonces esto venga a traer un nuevo motivo para seguir adelante, aún en medio de las dificultades. Te pedimos esta bendición en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Hebreos capítulo número 5, vamos a estar meditando del versículo 11 en adelante. Hebreos 5, 11. Yo quisiera preguntarles, ¿qué ha sido de su vida espiritual en este tiempo de pandemia? ¿De cuándo comenzó la pandemia hasta este tiempo? Yo le pregunto, ¿usted piensa que ha madurado y crecido hablando espiritualmente? ¿Sabe que he oído tantas cosas tan dolorosas de gente que siente que se estancó? Yo le pregunto a usted, ¿es de los que se sienten estancados espiritualmente por la crisis que vivimos en la pandemia, con el quédate en casa, no se pueden reunir, no pueden tener reuniones con mucha gente? ¿Le ha afectado en su vida espiritual? ¿O es usted de los que durante la pandemia siente que creció, que maduró, hoy está ayudándoles a otros en su vida espiritual? Hoy está compartiendo no solamente palabras, sino recursos, está dedicando tiempo a las cosas espirituales. ¿Este ha sido su caso? Bueno, ¿sabe por qué le pregunto esto? El pasaje que vamos a analizar expresa uno de los problemas de todos los tiempos, la eterna niñez espiritual. Así titulamos a este mensaje, Eterna Niñez. Sonaría muy raro esto, ¿verdad? Ser eternamente niños. Imagínense un bebé que usted ve que su cuerpo está creciendo y creciendo, pero él sigue como un niño, que no puede hablar, que no puede caminar, que sigue dependiendo de la leche, de que le cambien el pañal, y ya tiene 5 años, 10 años, 12 años, y sigue siendo un niño. Ese es un problema que aborda el autor de la carta a los Hebreos, y habla de la eterna niñez. Y dice, las palabras claves son, señalando a aquellos que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de las primeras cosas, de los primeros rudimentos, de las cosas más rudimentarias y esenciales de la vida espiritual. Gente con tantos años y todavía dice, ¿y cómo se ora? No, yo no puedo orar. O que dicen, yo no le entiendo a la Biblia todavía. O que no son capaces de compartir su fe con otros. Ese es el asunto que aborda el autor de la carta a los Hebreos. Quiero decirle que cuando tenemos una intensa y profunda comunión con Dios, cuando podemos estar con Dios a solas y cara a cara, eso se va a ver reflejado y evidenciado
en su compromiso, en su comunidad de fe y en su relación con otros. Definitivamente estar con Cristo se nos va a notar. Cuando comienzo a dar de mi vida, a invertir mi vida, hablo del tiempo, de recursos, de capacidades, de talentos, de los dones. Cuando yo empiezo a compartir eso para atender a otros, quiere decir que estoy madurando y viene de mi relación con Dios. Eso me lleva a poder ser un dispensador de todas las cosas que recibo de Dios. Ahí se nota la madurez, ahí se nota el crecimiento. Si me estoy alimentando de mi comunión con Dios, de la palabra de Dios, si tengo mi tiempo de oración y sigo creciendo espiritualmente, no esperando únicamente que alguien me dé algo un domingo por la mañana o un día entre semana, sino yo tengo mi propio alimento espiritual, sé cómo acercarme a Dios, sé cómo entender la palabra de Dios, quiere decir que estoy creciendo, que estoy madurando. Por eso fue mi pregunta, en este tiempo de pandemia, ¿cómo le fue? ¿Creció y maduró? ¿Se quedó estancado donde estaba? ¿O se vino a pique? Muy bien, pues mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. No quieren escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Se han hecho tardos para oír. En otras palabras, el autor dice: yo tengo muchas cosas más que decirles sobre la vida espiritual, pero veo muy difícil que puedan entender, porque ustedes no han profundizado en su relación con Dios, en su comunión con Dios. No han madurado en la vida espiritual y están estancados. Son como unos niños, espiritualmente hablando. Son como unos niños. Y la tragedia más grande de todos los tiempos es esa gente que llega al conocimiento de Jesús, pero no invierte su vida en Jesús y no crece más allá de los primeros 2 años que recibió de la vida espiritual. Y entonces dice el siguiente versículo, versículo 12, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad todavía de leche, hablando espiritualmente, de leche y no de alimento sólido. Déjenme quedarme con esta primera expresión, debiendo ser ya maestros. Imagínense cuando se escribe esta carta a la iglesia de los hebreos, les dice: ustedes deberían de ser ya maestros. ¿Sabe a quién le está hablando? A la gente que ya tenía años de conocer acerca de Jesús y de la vida espiritual. Porque si son nuevos, no tienen por qué decirles eso. Pero cuando dice la expresión debieran ser ya maestros, es decir, usted ya tiene años y años y años, pero no han cambiado su actitud. No han madurado espiritualmente. Siguen con las mismas cosas. Personas que ya deberían estar sirviendo a otros y todavía siguen con la necesidad de, no, denme, ayúdenme, es que yo necesito, es que yo dependo de ustedes, es que yo no he crecido. Qué triste si este es el caso de cualquiera de los que estamos aquí, que teniendo tantos años en el Evangelio, tantos años de conocer a Jesús, aún no hayamos crecido. Este es uno de los síntomas, de la niñez espiritual, el estancamiento, que no somos capaces de dar a otros, ¿verdad? Dice que tienen necesidad de leche, hablando otra vez en el sentido espiritual. ¿Qué es la leche? Pues el mismo versículo lo dice, de que les vuelve a enseñar cuáles son las cosas más rudimentarias de la palabra de Dios. Entonces hay gente que usted le dice, quiero que ores por mí. No, yo no sé orar, no me pongan a orar a mí. Oye, quiero que leas una porción de la palabra de Dios. No, yo no sé leer, no me pongas a mí a leer. Oye, quiero que vayas y le des un consejo a un amigo mío, a un familiar. No, es que yo no sé. No, dile al otro. Yo no sé nada de eso. Tiene necesidad de leche todavía. No han digerido las cosas fuertes, hablando espiritualmente, y necesitan leche todavía. Esas son las primeras cosas que uno aprende. La oración, el tiempo devocional, el cómo compartir mi fe,
el cómo enfrentar las tentaciones. Y hay gente que todavía no entiende todas esas cosas y sigue batallando con esas cosas, ¿no? Así que si este es el caso, esto le convierte en un niño espiritual. Usted necesita de leche y no es capaz de digerir el alimento sólido. Y entonces dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, y mire que yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Por eso le dije al principio, ¿cómo le ha afectado la pandemia? ¿Ha madurado y crecido? ¿Se ha estancado? ¿O su vida espiritual se vino a pique? Y ya no quiere ni siquiera tener comunión con Dios, mucho menos con una comunidad de fe donde pueda usted ahora encontrarse y madurar y crecer, ¿verdad? Tienen necesidad de leche. Este es nuestro tema de reflexión. Los niños eternos hablando espiritualmente. Y esto es lo que no debe suceder en nuestras vidas. Si usted conoce de Cristo, es importante que esté en un grupo donde esté creciendo, que esté en un grupo donde tenga la dinámica de la vida cristiana, que esté congregándose, conectándose, porque esto es lo de hoy. Qué bueno que hoy abrimos, pero esto, hay gente que siguió conectada todo el tiempo, que se siguió alimentando, que seguimos viendo rostros, y hay gente que se desconectó completamente de las cosas espirituales porque llegó la pandemia y ya no se nos permitía de alguna manera estar de forma presencial. Le voy a leer, o le voy a compartir más bien, algunos aspectos de la niñez espiritual. Evalúese, por favor, y si usted necesita crecimiento, díganos, queremos ayudarle a crecer. Pero si usted está bien para empezar a servir, pues también díganos, porque hay mucho trabajo que hacer y necesitamos manos para seguir extendiendo el reino de los cielos. Uno de los síntomas es que las cosas espirituales en su vida son las mismas de hace años cuando conoció acerca de Jesús. No ha cambiado su vida. Usted sigue haciendo las mismas cosas de siempre. Usted quizás es de los que dice, pues es que yo no tengo tiempo para Dios. Eso está muy bonito, todo lo de Dios, pero yo no tengo tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Es increíble que alguien diga, no tengo tiempo para Dios, pero quieren pasar la eternidad con Dios. No lo entiendo, créamelo, no lo entiendo. Porque si usted de veras quiere pasar la eternidad con Dios y ahorita no tiene tiempo para Dios, no sé cómo dice que quiere pasar la eternidad con Dios. Un síntoma de la niñez, ¿verdad? No tengo tiempo. No tengo un tiempo a solas con el Señor. Usted no sabe cómo tener un tiempo, un encuentro con Dios. No entiende la importancia de orar y leer la palabra todos los días, escuchar la voz de Dios y dejar que Él hable a nuestro corazón. No, es que yo no sé cómo se hace. No tengo la menor idea de cómo tener un tiempo devocional. Yo necesito una guía, alguien que me esté enseñando y diciendo, y ya tiene años en el Evangelio. Imagínese el día que no haya esa guía. Qué bueno que ahorita hay muchas guías, pero imagínese el día que no haya esa guía. Usted va a dejar de crecer, usted va a empezar a morirse porque si no toma leche, que es lo único que está recibiendo ahorita, imagínese si se deja de tomar esa leche porque ya no hay quien le ayude en su crecimiento espiritual, usted se va a venir a pique y va a morir espiritualmente hablando, ¿verdad? No tengo tiempo, pero dice que ama al Señor. Dice que ama al Señor profundamente. O tal vez no comparte usted su testimonio con nadie. No comparte este hecho de cómo conoció usted acerca de Jesús, cómo se involucró en las cosas espirituales. Y entonces su familia no sabe que usted es cristiano. Ahí en su trabajo no saben que usted es un seguidor de Jesús. Ahí donde usted se desenvuelve, en la escuela, en la oficina, en donde sea, la gente no se da cuenta que usted ya es un hijo de Dios. Esos son síntomas de una niñez espiritual eterna. Y luego llega el tiempo de la pandemia y quizás si no maduró y si no creció, entonces esto se agravó. Y hoy debería de añadir, pues es que no me conecto porque, no, es que esa no es una forma de adorar a Dios. No, pues no puede pensar así. Porque nunca hemos dependido de un edificio para seguir creciendo en la vida espiritual. Imagínese las iglesias, no debo decir las iglesias, imagínese los lugares en donde no se permite abiertamente ni la lectura de la palabra, ni alabar al Señor, ni congregarse, pero ahí hay hijos de Dios que están creciendo. Esa iglesia subterránea, esa iglesia secreta, esa iglesia oculta, porque ahí les pueden arrestar, los pueden torturar, les pueden quitar la vida.
Hay países donde eso se vive. Imagínese si usted llegara a un país de esos, se muere espiritualmente porque no ha aprendido a alimentarse, no ha aprendido a conectarse. No quiero pensar qué suceda si llega un día cuando nos cierren los edificios definitivamente, que vendrán esos tiempos. Va a venir un tiempo de persecución algún día, no sé si cercano o no, pero algún día vendrá ese tiempo y que ya no nos permitan congregarnos. ¿Se acabó para usted? ¿Ya se acabó la vida espiritual? ¿Ya no tiene más comunión con Dios porque no hay un edificio donde reunirse? Increíble si este es su caso. Increíble si así fuera su situación. Un síntoma de la niñez. No me conecto porque esa no es forma para adorar a Dios. Si usted piensa así, de veras que es un niñito, un pequeñito espiritual, definitivamente, ¿verdad? O yo no puedo aportar nada a mi comunidad de fe hasta que estemos de forma presencial. Imagínese si usted piensa así, hasta que esté en forma presencial, porque así lo aprendí y no hay otra forma en la que yo pueda dar. Eso es un síntoma de la niñez. O, no, yo no sigo las transmisiones de mi comunidad de fe porque ya vi otras. Y es más, y están mejores que las que transmiten ahí en la iglesia. Y no lo dudo que estén mejores, ¿verdad? Pero si usted no tiene ese sentido de pertenencia, de cohesión, de unidad y participación, de la forma en lo que lo estamos haciendo ahora, es un síntoma de la niñez espiritual. Entonces, ¿cómo le ha ido en la pandemia? Le vuelvo a preguntar. ¿Está fuerte, creciendo y madurando espiritualmente? ¿Se quedó estancado ahí donde empezó la pandemia? ¿O va para abajo? Porque aún las cosas ya cambiaron, le voy a decir. La forma de llevar a cabo la iglesia ha cambiado. Y esto no va a volver a como estaba antes. Nunca. Porque esto es parte de las profecías que la palabra de Dios nos enseña. Pero ese es para otro tema de estudio, ¿verdad? Le voy a hablar de otro síntoma de la niñez. Cuando usted se la vive criticando, peleando, juzgando y con celos entre unos y otros. Ese es otro síntoma de la niñez espiritual. Le voy a leer un pasaje si le gusta anotar. Primero a los Corintios, capítulo 3, los primeros 3 versículos. Mire lo que dice Pablo. Que a propósito, le voy a hacer un paréntesis. Mire, Pablo utilizó la tecnología de su tiempo. ¿Sabe cuál era la tecnología de su tiempo? La tinta, ahí en vivo. Una pluma, literalmente de un ave, una pluma. Tenía que mojar la punta de la pluma en la tinta, un papel, un papiro, un pergamino, ahí escribir. Imagínense lo que se tardaría en escribir. Pablo escribió Romanos, primero a los Corintios, segundo a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y un montón de cartas más. Y así lo hacía, era la tecnología. Y así ministraba a la distancia como ahora lo hacemos. Enviaba esa carta, otros llevaban esas cartas a las iglesias, ahí se leían y mira, estaban ministrando a la distancia. Hoy lo hacemos a la distancia pero con imagen, con audio y video. Antes se hacía a la distancia con carta, con tinta, con pluma, a puño y letra y alguien tenía que leer la carta. Y así eran las reuniones a distancia con Pablo, ¿verdad? Piensa en eso, es muy interesante pensar en esos conceptos. Vuelvo al tema. Primero a los Corintios 3, dice el versículo 1, Pablo hablando a la iglesia de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, es decir, aquellos que se dejan llevar por los deseos de la carne, ¿verdad? Como a carnales, como a niños en Cristo. Dice Pablo, les tuve que dar a beber leche, hablando espiritualmente, y no comida sólida, porque no eras capaces de digerirla todavía. Porque todavía son carnales, pues hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Pregunta Pablo, ¿no son carnales y andan como los hombres incrédulos? Eso es dejarse llevar por los deseos de la carne, un síntoma de la niñez. Un síntoma de la niñez. No solamente es no crecer y seguir siempre con las mismas cosas, sino aparte, añada a esto, dejarse llevar por, es que aquel me dijo, no supiste que aquel, no, ¿sabes qué? Aquí hay que echarle para que vean quién soy yo y se van a dar cuenta. Dejarse llevar por los deseos de la carne es un síntoma de la niñez. ¿Ha escuchado a personas así? ¿Ha visto publicaciones así en las redes sociales? Yo he visto un montón de publicaciones de esas, ¿verdad? Que hablan para criticar, escriben
para hacer señalamientos, publican para hacer daño, no aportan para que la obra crezca, para que otros conozcan del amor de Dios, para bendecir la vida y edificar la vida de otros. Siempre son señalamientos críticos, de censura, de egoísmo, de pleito. Pues dime qué publicas y te diré quién eres. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Aplicado a nuestros tiempos, es dime qué publicas y te diré quién eres. ¿Conocen personas así? De los que solamente discuten, argumentando en contra, de los que hacen chismes, hablan de los demás sin darse cuenta si en verdad sucedieron las cosas o no, de los que murmuran, desde luego, a espaldas de otros. Es murmuración con cobardía, porque no son capaces de enfrentar a uno cara a cara y decirle, oye, pues tengo que decirte esto y te lo voy a decir, ¿verdad? Pero murmuran, se lo dicen a otros y a otros y a otros y a otros, porque eso causa daño en las relaciones de amistad que se tienen en una comunidad de fe, ¿verdad? O de los que mienten asegurando que es verdad lo que están diciendo, a sabiendas que es una mentira. Síntomas de la niñez espiritual. No es hacer las cosas de siempre, sino aparte añadir estos conceptos que desvalorizan las relaciones y las comunidades de fe, ¿verdad? Otro síntoma de la niñez espiritual es el egoísmo. ¿Qué me van a dar? Es como yo digo, es que si no se hace así, entonces yo no participo. El egoísmo es otro síntoma. Los niños, mire, siempre están pidiendo, ¿verdad? Los niños dicen, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro y también quiero aquello. Siempre están, dame, dame, dame. Y es como ellos dicen, como ellos quieren. No les dé lo que ellos piden y hacen unas rabietas tremendas, ¿verdad? Síntomas de la niñez, se entiende en un niño, pero en un adulto que conoce de Cristo, que tiene años en la vida cristiana y que siga con esos comportamientos, ahí están los síntomas de la niñez espiritual, ¿verdad? Gente con actitudes egoístas y dicen yo no doy ni comparto con nadie más, pero lo que tengan que dar, denme a mí, incluyanme a mí. Pero si me toca compartir con el necesitado, quitarme la camisa y dársela al otro, si me toca ofrendar para que alguien compre un medicamento, no, yo no. ¿Por qué? No, eso es mío, a mí me ha costado. ¿Conoce gente así? Es un niño espiritual. Son niños espirituales, ¿verdad? Así de simple. O fíjese en la forma en que ora una persona. Señor, dame. Es que necesito otro auto, Señor, porque el que tengo es modelo 2020. Ya necesito cambiarlo, Señor. ¿Ha oído a gente así? Señor, yo quisiera otra vivienda, porque pues, mi vecino compró en un lugar mejor. ¿Cómo quisiera que tú me dieras eso? Claro, Señor, para honra y gloria tuya, ¿verdad? Y escuche la oración y como ora la gente le dice si ha crecido, si ha madurado o si es como un niño pidiendo solamente cosas egoístas, ¿verdad? Síntomas de la niñez espiritual. Y esto nos lleva a considerar la otra cara de la moneda. ¿Cómo es alguien que es maduro espiritualmente? El versículo 14 de nuestro texto nos lo dice, Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido, las cosas profundas espirituales, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez, ya no son niños, ya maduraron. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es esto de los que por el uso tienen los sentidos ejercitados? Dicen, es bueno compartir lo que tengo, es malo cerrar mi mano para el otro. Es bueno conectarme porque necesito ver los rostros de los demás. Es malo no conectarme porque me estoy aislando. Y así le podría dar ejemplos de los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Han entendido lo que es bueno? Es bueno publicar esto porque va a bendecir. Es malo publicar esto porque va a dañar, porque va a ofender. Esto no es bueno que se publique. Ahí está, ¿verdad? Podría seguir dándoles ejemplos, pero déjenme hablar de qué es el alimento sólido. Porque dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí es donde yo creo que la pandemia a muchos nos llevó a subir y escalar y a otros los mantuvo estancados o los mandó en picada, ¿verdad? ¿Qué es el alimento sólido? Si usted es un seguidor de Jesús, usted ha reconocido que Jesús es su Señor y Salvador y tiene años que ha hecho esto,
que ya su vida ha sido transformada y cambiada. Yo le quiero recordar que usted tiene al Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Dios, la esencia de Dios misma en su ser. Por eso, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted es uno de esos, usted debe ser un embajador y un sacerdote en donde esté. Ahora le explico esto. Pablo quería hablarles de estas cosas, pero dijo, no puedo. Tengo que volver a decirles cómo se ora, cómo se lee la palabra, cómo se comparte su fe. Tengo que decirles las mismas cosas. Pablo aquí habla de quién puede ser un embajador, quién puede ser un sacerdote. Y ahora se lo explico. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Este es su caso? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que yo viví antes de mi encuentro con Cristo ya quedó atrás. Y de aquí en adelante, todas son hechas nuevas. Luego dice el 18. Y todo esto es de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio esta encomienda de que ayudáramos a otros a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Ayudar a otros para que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Y dice el versículo, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y puso en nosotros esa palabra de reconciliación. Así que, dice el texto, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Somos embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? Un embajador es alguien que está en un país que no es el suyo. Yo estoy en un país que no es el mío. Estoy en un mundo que no es el mío. Mi naturaleza, mi ciudadanía está en los cielos. Yo voy a terminar mis días y voy a ir a la presencia del Señor. Voy a terminar mi trabajo como embajador aquí y me voy a ir a la presencia, al reino de los cielos. Voy a estar con el Señor. Eso me lo dice la palabra de Dios. Me asegura eso. Estar aquí es ser un embajador. Es enseñar los valores del reino de Dios aquí en donde Dios me tiene. En cualquier país de este mundo, en cualquier continente de este mundo, ahí debo de enseñar los valores de la palabra de Dios. Y ahí debo de decirle, en donde Dios me tenga, tengo que decirle a los otros, reconcíliate con Dios. Ayudar, ser un medio para que otro conozca del amor de Dios, del perdón de pecados, de la reconciliación con el Señor, del nuevo nacimiento, de la seguridad de la salvación, cuando cierre aquí mis ojos y me regrese a mi país, al reino celestial. Así que aquí soy un embajador. Le pregunto, ¿está viviendo usted como un embajador? ¿O piensa que aquí es su última morada, como dicen cuando sepultan a alguien? Vamos a pedir para que descanse en su última morada. Si aquí es su última morada, me da mucha tristeza por usted. No ha conocido del amor de Dios. Aquí estamos de paso. Somos peregrinos, somos embajadores. Y mientras estemos de paso, pues tenemos que aprender a hacer lo que debemos hacer, representar el reino de donde somos. La gente puede ver en usted que usted es del reino del Señor. Eso es un embajador. La gente se da cuenta. Usted debe de hablar el idioma del reino, porque es un embajador. Usted debe de servir a su reino en donde Dios le tiene, porque es un embajador. Usted debe proclamar los valores del reino en donde Dios le tiene, porque es un embajador de Cristo. Ese deja de ser un niño, ¿verdad? Ahí está la madurez cuando me convierto en un embajador del Señor. Pero le dije que no solamente embajador, también sacerdote, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, cuando está hablando de Jesucristo, este libro hablando de Jesucristo dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque fue el primero que resucitó, el príncipe de los reyes de la tierra, porque no hay nadie más grande que Jesús aquí en la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados cuando entregó su sangre ahí en la cruz del Calvario, y dijo, y nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios. Reyes y sacerdotes de Dios. ¿Saben qué es un sacerdote? Yo tendría que entender la cultura del Antiguo Testamento en el pueblo hebreo. Entonces el sacerdote era
el que mediaba entre el pueblo y Dios. Venía una familia del pueblo y decía, aquí está mi cordero que quiero ofrecerle a Dios para perdón de mis pecados. El sacerdote tomaba ese cordero, decía, Señor, aquí está este corderito, lo vamos a sacrificar porque es la forma en que se van a saldar los pecados de esta familia y te lo ofrezco en holocausto. Y entonces el sacerdote degollaba al cordero, vertía su sangre, lo ofrecía en holocausto y Dios perdonaba los pecados de esa familia. El sacerdote era un mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo. Usted, si es un seguidor de Jesús, debe ser no solo embajador, sino sacerdote de Dios. Usted debe ser el medio para que otros conozcan del amor de Dios. Ya no hay que sacrificar corderos. Cristo fue nuestro cordero. A propósito, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y recordando que Cristo se ofreció como nuestro cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí fue su sangre derramada. Ahí en la cruz del Calvario murió. Y con eso pagó la deuda de mis pecados, de sus pecados y los pecados de todos. De tal manera que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted es un sacerdote. ¿Y sabe dónde es su primer sacerdocio? En su casa. Usted debe presentar a su familia delante de Dios, diciendo, Señor, aquí está mi familia, los pongo delante de ti, te pido perdón por su pecado, te pido que les ayudes. Usted es el sacerdote de su familia delante de Dios. Usted es sacerdote ahí en la oficina, en el consultorio, en el taller, en la escuela, en el barrio donde vive, en donde Dios le tenga a usted trabajando, ahí usted debe ser el sacerdote. ¿Verdad que así deja uno de ser niño? Cuando digo mi trabajo es que otros conozcan de Jesús y soy el mediador para eso, para decir, usted debe conocer a Jesús, Cristo le ama, Cristo dio su vida por usted. Ahí me estoy convirtiendo en sacerdote. Cuando la persona entrega su vida a Cristo, usted cumplió con su trabajo como embajador y como sacerdote. Y entonces deja de ser un niño espiritual, ¿verdad? Le pregunto, ¿se siente usted sacerdote para servir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabe usted que usted es el sacerdote de su casa y está fungiendo como tal? Usted es el sacerdote donde quiera que Dios le tenga, haga esa función, haga esa tarea. Dios espera que así estemos creciendo y madurando, siendo embajadores y sacerdotes. Por eso dice ese versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que han madurado. No andan ahí con niñerías, criticando, pidiendo, es que así yo no, sino son parte del moverse de la iglesia, del moverse de Dios, del crecimiento y la expansión de la iglesia, porque usted ya es un embajador y un sacerdote, ¿verdad? Es así que si usted está creciendo y madurando en su vida espiritual, entonces desarrolle estas funciones y ahí estará usted reflejando, empezando con su comunión con Dios, sirviendo en su familia y hacia la sociedad donde Dios le tiene. Ahí usted estará reflejando su crecimiento y su madurez. Con pandemia, sin pandemia o a pesar de la pandemia, un seguidor de Jesús seguirá creciendo y madurando hasta aquel día en que Dios nos llame de nuevo a su presencia. Y quiero terminar con esto. La palabra de Dios sigue siendo la vara con la que hemos de medirnos, ¿verdad? Vuelvo a leer el texto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, pues es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, y hacer siempre lo bueno y desechar lo malo. Eso es la madurez en la vida espiritual. Por eso le dije al principio, tener una intensa y profunda comunión con Dios
se verá reflejada y evidenciada en su compromiso con su comunidad de fe. Cuando comienza a dar de su vida, hablo de su tiempo, de su recurso, de sus capacidades, de sus dones. Cuando empieza a dar de su vida para atender a otro, es que está madurando en la vida espiritual. Si me estoy alimentando, esto es una pregunta que yo le hago a usted, o un cuestionamiento. Si usted se está alimentando espiritualmente con la palabra de Dios, con su tiempo de oración, con su encuentro con Dios, y no está esperando a recibir alimento de alguien, usted ha madurado, usted ha crecido, usted ha profundizado en la vida espiritual, usted está tomando alimento sólido. Y esto será lo mejor que puede hacer para crecer y madurar en su vida espiritual. Dejemos de ser niños para ser embajadores y sacerdotes de Dios. Pues le dejo con este pensamiento. Coméntenos, por favor, ¿qué opina de esto que se dijo? ¿Necesita ayuda para crecer y dejar de ser niño? ¿Necesita encauzarse en esa tarea de embajador y sacerdote? Escríbanos, coméntenos, queremos ayudarle, para eso estamos. Queremos servirle y si podemos hacerlo, no vamos a tener miramientos para eso y vamos a hacer lo posible por entrar en contacto con usted y poder servirle en esta área. Les recuerdo, ya tenemos cultos presenciales, seguimos transmitiendo clases para niños, seguimos transmitiendo el culto, seguimos transmitiendo clases de jóvenes, pero en fin, estamos aquí para servirle. ¿Nos quiere acompañar? Será bienvenido. ¿Nos quiere seguir a través de las redes sociales? Lo puede continuar haciendo. Así que voy a orar para cerrar este tiempo de meditación. Vamos a escuchar una alabanza más y entonces así daremos por terminado este culto presencial y esta transmisión. Permítame orar. Señor, muchas gracias porque tu palabra vuelve a confrontar nuestras vidas espirituales y nos lleva a pensar, ¿somos niños o hemos crecido para ser embajadores y sacerdotes? Ayuda a cada uno de los que están en este auditorio de forma presencial o de forma virtual o a la distancia y permite, Señor, que confrontados con tu palabra tomemos las decisiones pertinentes para seguir avanzando, creciendo y madurando. Así te pedimos, Señor, que esta semana nos bendigas, proveyendo las cosas que la gente necesita, abriendo puertas para el que requiere de trabajo, trayendo salud al que está enfermo, proveyendo el alimento o el ingreso del que lo está requiriendo. Y que así, Señor, podamos ver tu mano interviniendo en nuestras vidas. Despídenos así con tu paz y bendición, pues en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Pues muchas gracias, que Dios le bendiga y hasta la próxima.
y ser un